Muy buenas traders, ¿qué tal? Bueno, aquí dando un paseíto ya de nuevo por Madrid después de unos días en la ciudad andaluza de Granada, donde he disfrutado y visitado de la Alhambra, una auténtica maravilla. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre la crisis del 2022. Mucho me estáis preguntando, primero sobre el evento que organizo el 5 y 6 de marzo. Recordad que son plazas limitadas, así que aquellos que queráis asistir o informaros, tenéis el correo abajo en la descripción de albertochanganeiros@hotmail.com. Y precisamente en este evento vamos a hablar de las causas que pueden provocar una crisis este año, la reacción que puede provocar en mercados. Habrá mercados que vayan a subir mucho, mercados que vayan a bajar mucho, y luego en un tercer bloque hablaremos y veremos cuáles son las estrategias para que cualquiera de nosotros, independientemente del capital que usemos, podamos lógicamente beneficiarnos, es decir, podemos ganar mucho dinero en ese tipo de movimientos. Tener en cuenta que las crisis son realmente las mejores oportunidades para hacer dinero. Lo hicimos en el COVID, aquellos que habíais asistido a mi evento de Trading VIP La Toja, supieron qué estrategia hacer y se beneficiaron del gran desplome que tuvo la bolsa entre febrero y marzo del 2020, justo cuando se iniciaba la pandemia. Todo el mundo conoce en aquel momento, bueno, cómo había sido a nivel sanitario esa crisis, pero pocos se beneficiaron económicamente de aquel movimiento. Por tanto, la crisis del 2022 es la que vamos a hablar en el día de hoy. Tener en cuenta que, no hace falta que yo lo diga, pero seguramente hayáis notado ya durante meses que el precio de la luz está en máximos, que el precio de los combustibles está en máximos, pero no está en máximos durante un mes en concreto, una semana puntual, como solía estar en los últimos años o meses, sino que está en máximos y se ha mantenido en máximos durante meses. Ya prácticamente desde octubre, noviembre del 2021 llevamos en ese movimiento en máximos, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Esa subida de materias primas es siempre un catalizador importante de cara a 6-8 meses para que haya una crisis financiera. Eso es lo primero. ¿Por qué? Alberto, ¿por qué es cuando suben las materias primas suele venir una crisis después? Vamos a poner un ejemplo de economía real para que lo entendáis muy bien. Tener en cuenta, imaginaros una familia, tiene una capacidad de ahorro determinada y lo que destina al ahorro, después de pagar la luz, el agua, el alimento, el alquiler, ropa, lo que le queda pues lo puede usar para ocio, para comprar algún capricho, etc. ¿Qué ocurre? Que si sube el precio de las materias primas, ¿vale? Y sube un 10, un 20, un 30%, no se puede prescindir de la luz, no se puede prescindir de los combustibles, no se puede prescindir de los alimentos. Entonces, el ahorro que tiene la familia tiene al final que destinar cada vez más a esas cosas obligatorias. De tal manera que el ahorro neto que queda, como quien dice, para ocio, acaba reduciéndose. Ese ahorro neto que queda para ocio, el no gastarlo, ¿vale? Porque ya no nos queda, empieza a repercutir en las empresas que se dedican, imaginaos, a la telefonía, a los automóviles, a los viajes, a los hoteles, a la hostelería. Ese dinero ya no está llegando y esas empresas empiezan a tener menores márgenes de beneficio. Al tener menores márgenes de beneficio, pues tienen que reducir costes, y una de las maneras más rápidas de reducir costes, ya sabéis que es reducir plantilla, es decir, el despido. Esas personas que van al despido piden un subsidio de desempleo, el Estado tiene que aumentar su gasto social, al aumentar el gasto social lo tiene que compensar sí o sí con subida de impuestos, y al subir los impuestos, ¿esto a quién repercute? A las personas que están trabajando, que cada vez van a tener menos ahorro, menos gasto, las empresas menos beneficio, las empresas menos beneficio, más gente al paro, y ahí se crea un círculo peligroso, que esto es lo que se llama al final crisis financiera. Pero esto por un lado ya sería simplemente un síntoma de que en la crisis de 2022 puede ocurrir algo. Otro síntoma importante hay que tener en cuenta que ocurre en marzo. En marzo de este año, la Reserva Federal Americana va a subir los tipos de interés, es decir, el Banco Americano va a subir los tipos de interés, por tanto va a encarecer los préstamos, va a encarecer todo tipo de hipotecas, deudas que tengan las empresas y las personas, cada vez le va a salir más caro. ¿Y por qué va a hacer esto? Lo va a hacer porque hay una cosa que se llama inflación, es decir, subida de precios, que ya veníamos hablando por las materias primas
que algo obviamente está ocurriendo, ese algo lo explicaremos en el evento, y esa subida de precios que se ha disparado al 6-7%, tener en cuenta que la inflación, lo normal, es que no supere o que no suba más del 2%, ¿vale? Y tanto que, igual que es malo una deflación, es decir, precios negativos, también es malo una inflación muy alta. Por tanto, la inflación suele moverse más o menos o de forma adecuada entre el 1, 1,5, 2, 2,5%. Lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha disparado a más del 6-6,5%. Esto quiere decir que tú te estás empobreciendo a un ritmo de un 6,5% desde el pasado año, si no le estás ganando a tu dinero mínimo ese porcentaje. Por tanto, si tienes el dinero en el banco o ahorrado en la cuenta, muerto del asco, y no te da absolutamente nada, tu dinero ya ha perdido un 6,5%. Pero lo curioso es que el próximo año volverás a perder otro 6 y pico por ciento si no reaccionas ante esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana tienen un objetivo y es controlar la inflación, justamente lo que no han hecho ahora porque se les está descontrolando. Entonces, ¿qué instrumento tiene el Banco Central y la Reserva Federal para controlar la inflación? Simplemente suben los tipos de interés, es decir, encarezco los préstamos y con esto intento parar la inflación. Por tanto, ahora a partir de marzo, el Banco Central o la Reserva Federal Americana y luego posteriormente el Banco Central Europeo van a empezar a subir los tipos de interés, ¿vale? Es probable, como os digo, que en marzo se inicie la Reserva Federal Americana y luego meses después se inicie en Europa. ¿Por qué también se va a iniciar en Europa? Primero, porque la inflación la tenemos alta y segundo, porque si la Reserva Federal Americana sube los tipos de interés, la renta fija se va a hacer más atractiva y esto va a provocar que el dinero de Europa acabe pasando a Estados Unidos. Ya simplemente para evitar este paso de dinero de Europa a Estados Unidos, el Banco Central Europeo va a tener que subir los tipos, al menos para equivaler y hacer una equivalencia de que la renta fija no haya tanta descompensación en cuál es más rentable. Entonces, si en marzo empieza a subir los tipos de interés de la Reserva Federal Americana, ya digo, esto no es algo fuera de hechos, lo están comentando además de que Inglaterra ya empezó a subir la subida de tipos en diciembre, atentos a todo esto, empieza a subir de tipos. Os había advertido hace meses, cuando empezaban los primeros datos de inflación alto, que esto podría activar una política monetaria restrictiva, que es justamente eso, subir los tipos de interés. Ahora se confirma, van a empezar a subirse los tipos de interés y lógicamente cuando se suben los tipos de interés, esto va a apretar a la economía, va a apretar a la hipoteca que estés pagando. Cualquier gasto que tengas, cualquier letra del coche que tengas que pagar, cada vez acabarás pagando más. Entonces, esto se está convirtiendo en una bomba de relojería que está a prácticamente meses de explotar en toda Europa y en todo Estados Unidos. Si a esto le sumamos de forma adicional que también las políticas y ayudas que había metido el gobierno americano en la bolsa, comprando bonos, también metiendo o dando prácticamente préstamos para que la gente pudiera invertir, los va a retirar, se va a producir el tapering, es decir, el retiro de ayudas, la bolsa que se le había estado metiendo anabolizantes, de alguna manera metiendo dinero para que aguantara, para que siguiera subiendo, ahora se va a producir en meses, primero la retirada de ayudas, segundo la subida de los tipos de interés y todo esto en un entorno, repito, donde la economía no crece de una manera como debe de crecer. Por tanto, cuando la economía no crece y luego por otro lado está subiendo los tipos de interés, estás produciendo un caos en la economía que acaba derrumbándose en todos los mercados. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Estamos viendo que realmente se está produciendo unas manijas del reloj que van a provocar una gran crisis financiera por la subida de tipos de interés, por la retirada del tapering, por la inflación alta y todo esto a la vez en pocos meses. Lógicamente, esto tiene una solución desde el punto de vista de cómo puedo rentabilizarlo, porque a partir de estos movimientos vienen grandes oportunidades para hacer dinero y la única forma de defendernos es justamente especulando con nuestro dinero en ese tipo de movimientos. Por esa razón, cuando llega una crisis financiera se dice que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. No es una cuestión de casualidad. El rico se hace más rico porque aprovecha esos movimientos y el pobre se hace más pobre porque no sabe cómo aprovecharlos y simplemente se come todo lo malo de la crisis que está a punto de llegar. Si queréis informaros, recordad, albertochaganeros@hotmail.com, el evento Crisis 2022 en Madrid el 5 y 6 de marzo, donde a cualquier persona que asista sabrá
con detalle todo lo que va a ocurrir en esta próxima crisis, en qué mercados habrá subidas, en qué mercados habrá bajadas y lo más importante, cómo se aprovecha esto para ganar dinero. Os espero.